Saludos a quienes nos siguen a esta hora en América Latina y el mundo en esta entrevista especial con el ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela. Bienvenido a Telesur, ministro. Queremos conversar con usted de un tema que hoy es noticia en diferentes partes del mundo. Barack Obama acaba de dar luz verde a sanciones contra Venezuela. ¿Cuáles son sus primeras reacciones frente a este tema? Bueno, lo primero que debemos señalar es que esto es un tema de carácter político y de enfoque. Nosotros hemos decidido, desde hace 15 años, cuando nos dimos como pueblo esta Constitución, hemos decidido ser irrevocablemente independientes y soberanos. Y eso tiene su precio en este mundo, sobre todo en un mundo donde las fuerzas imperiales quieren dominar a los más débiles e imponerse por la fuerza y por cualquier mecanismo, de manera tal de tener usufructo de sus riquezas y el control, pues, del planeta. Esto no es otra cosa sino una arremetida más contra Venezuela, grotesca, grosera, que se desprende de una actitud inmoral o de doble moral, pudiésemos decir, porque nadie tiene la autoritas, y menos quienes están propiciando una sanción contra altos funcionarios del Estado venezolano, menos Estados Unidos, quien no ha suscrito, por cierto, ningún tratado de derechos humanos en el mundo, a tratar de calificar la actuación de un Estado que ha hecho sino responder de manera responsable, valga la expresión, ante la violencia que nosotros sufrimos en los primeros meses del primer semestre de este año 2014. Este es un asunto de doble moral, de doble discurso, y que ofende la inteligencia del pueblo de Venezuela. Yo he estado en las últimas horas recibiendo llamadas de nuestros compañeros de armas, sobre todo los afectados, los heridos, los que quedaron en condición de discapacidad en algunos casos. Por cierto, ¿cuántos fueron? Bueno, fueron 6 muertos. También me gusta hablar siempre del gran total, porque todos fuimos a la final venezolanos y venezolanas, ¿no? Pero desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron 6 muertos y 157 heridos. Y cuando hablamos del número nacional, bueno, ascendieron a 43 muertos y más de 800 heridos. Esto en protestas que supuestamente eran pacíficas, espontáneas. ¿Cómo se entiende este elevado número de muertos e incluso dentro de la Fuerza Armada ahí es Nacional? donde está prácticamente el alto contenido de cinismo que hay allí, porque todo el pueblo de Venezuela es testigo y consciente del grado de agresividad y de violencia, los niveles de violencia que estaban implícitos en estas manifestaciones, que trataron de darle una fachada de protesta estudiantil, pero que todos sabemos pues que allí detrás de eso habían armas, habían explosivos, habían morteros, y bueno, el 70% de los 43 muertos que se registraron oficialmente, porque yo estoy seguro que esa cifra asciende. ¿Cuántos muertos no pudiesen haberse quedado en la vida trancados porque no pudieron llegar al hospital? Pero vamos a hablar de la cifra oficial, 43 muertos. De esos 43, el 70% fueron, bueno, fallecidos por armas de fuego que no fueron disparadas por la Fuerza Armada ni por la Fuerza Pública. Armas de fuego que fueron disparadas por francotiradores apostados allí. Y cuando hacíamos las actuaciones en las mismas guarimbas, en los mismos espacios de las guarimbas, bueno, nosotros pudimos allí incautar explosivos, armas de fuego, bueno, morteros, una serie de artefactos allí violentos. Es decir que esto fue una manifestación pacífica es, bueno, darle una cachetada al pueblo de Venezuela es tremenda mentira y sería tremenda manipulación. Eso lo sabe el pueblo de Venezuela y lo sabe el mundo. Lo que pasa es que, bueno, hay una conjura internacional contra Venezuela, contra su sistema de gobierno, contra la revolución bolivariana y, por supuesto, bueno, con todas las decisiones que hemos tomado para ser independientes. Como te decía, eso tiene un precio. Y decir pues que estas protestas eran pacíficas, bueno, es ofender la memoria y los muertos y las familias enlutadas de estos muertos que tuvimos en estas protestas altamente violentas y con un nivel de agresividad
sin precedentes. Y como parte de esa conjura que ha denunciado Venezuela, lo que decían buena parte de los medios de comunicación en el mundo era que la Fuerza Armada Nacional estaba reprimiendo esas manifestaciones pacíficas. Sí. ¿Hasta qué punto eso fue así? Mire, yo te puedo decir, siempre con la memoria de mi madre Oneida, que ya no está entre nosotros, y ante Dios, que si no hubiese sido por la actuación responsable, medida de la fuerza pública, y entre la fuerza pública, bueno, el componente Guardia Nacional, que actuó de manera decidida aquí, si no hubiese sido por una doctrina de actuación, si no hubiese sido por las instrucciones que nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, estuvo siempre allí precisándonos, orientándonos en cuanto a la actuación de la fuerza pública. Y si no hubiese sido por las enseñanzas que el presidente Hugo Chávez le dio a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y le imprimió ese carácter humanista, yo te digo pues que aquí los 43 muertos se hubiesen quedado muy por debajo. Esto hubiese alcanzado niveles muy superiores de la mortandad que se hubiese presentado precisamente si no hubiese habido una fuerza pública y una Fuerza Armada Nacional Bolivariana consciente y adoctrinada y además equipada. Porque si nos vamos al pasado, amigos, si nos vamos al pasado, nosotros pudiésemos ver allí las imágenes, cómo la fuerza pública se iba a las calles sin ningún tipo de doctrina, dispersas, sin ningún tipo de equipamiento. La Fuerza Armada hoy tiene doctrina de actuación en materia de orden público, específicamente la Guardia Nacional, que le corresponde la tarea de cooperar con el mantenimiento del orden interno. Su equipamiento, su nivel de doctrina, de preparación, de capacitación y sobre todo de conciencia en las actuaciones de manifestaciones públicas violentas, porque sabemos pues que el Estado debe preservar y respetar toda manifestación pública sin armas y pacífica. Eso está aquí en la Constitución, en el artículo 68. Sin embargo, Venezuela estaba enfrentando durante todos esos meses de principios del año, a partir del 12 de febrero, se hablaba de ya una concreción en las calles, calentando las calles, de un escenario de guerra de cuarta generación. ¿Cuáles eran los métodos realmente que pudieron identificar como parte de ese escenario? Nosotros fuimos testigos de ver una serie de artefactos, de instrumentos que se utilizaban para generar violencia que tal vez no se habían visto antes en Venezuela. Sí, nosotros hemos estudiado allí, bueno, dentro del marco del concepto, del marco conceptual de lo que es la guerra de cuarta generación, Estados Unidos maneja una doctrina que se llama la doctrina de la guerra no convencional, que es precisamente todas estas actuaciones que hemos venido observando en otros países como Siria, Bolivia, Egipto, y bueno, calentando la calle de manera progresiva y sistemática, de manera tal de ir debilitando las instituciones, de ir debilitando precisamente la moral del pueblo de Venezuela, ir causando un ambiente de terror, porque debemos decir pues que lo que aquí ocurrió fue terrorismo puro. No lo digo yo, lo dice la ley, la definición de terrorismo, pues. Cuando tú pones en terror, en zozobra a cualquier ser humano, a cualquier venezolano o venezolana que esté en la calle, bueno, eso se llama terrorismo. Y bueno, la guerra no convencional tiene varias fases y estuvimos a punto de pasar a la insurrección armada, porque ya los indicios estaban. ¿Cuántos laboratorios y cuántos parques de preparación de armamento nosotros detectamos en estas guarimbas? ¿Cuántos desmantelamos? ¿Cuántas armas incautamos en todo este proceso de las guarimbas? O sea, ya estábamos a punto de pasar de una protesta violenta a la insurrección armada. Entonces esta es la doctrina de la guerra no convencional, muy usada por Estados Unidos, precisamente para evitarse el esfuerzo de intervenir directamente y crear una fuerza paramilitar dentro del mismo Estado, dentro del mismo territorio, que haga frente a las autoridades para, bueno, tumbar los gobiernos, pues. Una de las ideas que manejaban los medios de comunicación y precisamente este tipo de estrategia era atentar contra la Fuerza Armada por un lado, pero por otro también tratar de penetrarla para generar un golpe de Estado. ¿Hay condiciones en Venezuela para que
surja un Pinochet. Sí, fíjate que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha venido adquiriendo un grado de madurez política, de mucha conciencia, del rol que le corresponde jugar en momentos como estos. Son 200 años después del proceso independentista nuestro y creo que hemos retomado nuevamente esas banderas. La Fuerza Armada tiene un nivel de preparación y de profesionalización superior que el comandante Hugo Chávez se preocupó y se ocupó de otorgarle y de ofrecerle a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y allí, no solamente desde el punto de vista del equipamiento y de la dotación, sino también de la gran conciencia que debe jugar el soldado de hoy. Si algún término está asociado a la Fuerza Armada, es el término de la patria en sí. Nosotros desde que entramos a la Academia Militar, a las escuelas militares, bueno, el término patria está allí dibujado y se nos queda aquí y aquí en el corazón. Y cuando nosotros los soldados salimos en defensa de la patria, bueno, hay sectores reaccionarios que se oponen y que quieren usar a nuestra Fuerza Armada como un instrumento para irrumpir contra la constitucionalidad. Eso nosotros lo rechazamos por completo. La Fuerza Armada de hoy es una institución muy seria que obedece a los intereses de la República y que obedece a, bueno, todo el grado de protección que debemos darle a nuestro pueblo. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros en el primer semestre del año? Lo que está contenido en esta Constitución. En esta Constitución dice en su artículo 55 que el Estado tiene el deber de proteger al venezolano, a la venezolana, cuando se encuentra en cualquier situación de peligro y de vulnerabilidad. Entonces, como hay sectores que consiguen en la Fuerza Armada un hueso rudo de roer, bueno, siguen intentándolo, de penetrar por cualquier vía, por aproximaciones indirectas, para socavar primero la moral de nuestra institución, que es muy difícil hacerlo, o pescar algún efectivo o alto oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se preste al juego de intereses que esta gente, bueno, quiere imponer sobre el pueblo de Venezuela. Yo, como ministro y como comandante estratégico operacional, yo doy garantía de la alta moral que tiene nuestra Fuerza Armada, sus hombres y sus mujeres. Doy garantía del grado de unidad que existe y de cohesión en nuestra institución, que no es otro sino el requisito indispensable para enfrentar todas las amenazas que se ciernen sobre Venezuela, preparadas desde afuera, pero que tienen sus conexiones internas. Ministro, usted hablaba de escenarios similares al que se ha tratado de generar en Venezuela y se refería a Libia. Y llama la atención que en el caso de Libia, por ejemplo, sanciones de esta naturaleza contra los funcionarios, contra bienes de los altos funcionarios de ese país, sanciones a sus cuentas, a sus supuestas cuentas, después de vinieron en el robo de las reservas internacionales de ese país, en el robo también de activos de ese país en diferentes partes del mundo. ¿Este tipo de sanciones podrían ser el preámbulo de algo similar? Sí, efectivamente, no hay que ver estas sanciones como un hecho mero de quitarle las visas a un funcionario del Estado o, bueno, cualquier intervención en cualquiera de sus propiedades. No hay que verlo así tan simple. El trasfondo de esto va mucho más allá. Es muy peligroso. Es muy peligroso porque son los pasos que ellos dan precisamente para ir haciéndole ver al mundo, bueno, que el Estado venezolano es un Estado fallido, un Estado forajido, irrespetuoso de los derechos humanos, ingobernable. Es parte de la conjura mediática de la guerra psicológica que se tiene contra Venezuela. Y no es secreto, pues, para nadie, no es secreto para nadie, que esta medida obedece a una intención deliberada del gobierno de Estados Unidos y todo su entramado imperial para arremeter contra Venezuela y preparar condiciones para nuevos escenarios en el futuro inmediato. Yo diría que esta medida pudiese estar conectada con algún intento nuevamente de violentar la paz en Venezuela y de irse a las calles de manera violenta,
repetir pues el escenario de las guarimbas de este año del 2014. Repetirlo y suprimir e inhibir al Estado venezolano para que le dé respuesta al pueblo de Venezuela en defensa de sus derechos. Por ahí pudiese venir el estratagema de los Estados Unidos para socavar la moral y la unidad institucional de la República Bolivariana de Venezuela. Llama la atención que en ese escenario, inmediatamente después que Barack Obama aprueba estas medidas, la jefa de la diplomacia europea también hace declaraciones hablando de una supuesta confrontación que puede estar existiendo ahora en el país, llamando al respeto de los derechos humanos, secundando el discurso de Estados Unidos. ¿Podría saber también el preámbulo de una situación sí, claro, de intentar generar hechos de violencia en los próximos días? Por supuesto, que es que todo esto está en conexión. Es una conjura internacional, con todas sus conexiones, bien preparada, bien llevada, bien medida. Nosotros estamos muy firmes en esto, ¿no? Y decir que en Venezuela se respeta los derechos humanos, bueno, es decir, tamaña mentira a Venezuela y al mundo. Nosotros con esta Constitución, que acaba de cumplir 15 años, nosotros dimos pasos agigantados, no solamente en la letra de la Constitución, sino en hacerla viva esta letra, en los hechos. Decir que la actuación, por ejemplo, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es irrespetuosa de los derechos humanos es tremenda mentira. Yo doy fe, como jefe militar, del grado de responsabilidad que hay. Que se hayan presentado eventos aislados de excesos de la fuerza, de violación de los derechos humanos, en cualquiera de sus expresiones, tortura, etcétera, muerte incluso. Bueno, son casos que tienen que ser tratados como deben ser tratados, de manera individual. ¿Se están tratando así si ocurrieron hechos de esa Por supuesto, naturaleza? Nosotros tenemos efectivos de la Fuerza Armada detenidos, privados de libertad a la orden del sistema de justicia venezolano, precisamente porque, bueno, hubo exceso, se comprobó que hubo exceso en la actuación individual, repito, eso hay que aclararlo muy bien. Y nosotros no vamos a permitirlo tampoco, ni vamos a proteger a nadie que se exceda en cuanto al manejo y al respeto de los derechos humanos. O sea, nosotros hemos sido muy responsables y allí precisamente está la responsabilidad del Estado venezolano. El Estado venezolano no ha ocultado, no ha protegido absolutamente a ningún funcionario, sino todo lo contrario, ha actuado por toda la calle del medio, con la ley en la mano y, bueno, y haciendo justicia a quien haya que hacerle justicia. Ministro, ¿hay otros fenómenos que se han estado presentando en Venezuela o que se han acrecentado durante el último año que, si bien no forman parte de violencia propiamente física, han sido denunciados como parte de esta estrategia de desestabilización? Y me refiero al contrabando. ¿Qué ha hecho la Fuerza Armada Nacional durante el último año para enfrentar este problema? Que tampoco hay que verlo de manera aislada. Es parte de toda la arremetida, porque es un plan bien orquestado contra la economía, contra la moral de la Fuerza Armada, contra la unidad nacional, contra el abastecimiento, contra nuestro aparato productivo. Es todo un aparato bien orquestado. El esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano, del presidente Nicolás Maduro, de sus instituciones, este año ha sido inmensurable. Ha sido un esfuerzo en todas direcciones. Y este ha sido uno que tú mencionas, bueno, o un brazo más de la guerra económica que estamos enfrentando en estos momentos, el contrabando de extracción, que hemos dado una respuesta contundente a partir de las medidas implementadas por el presidente Nicolás Maduro, de ciertas restricciones en la frontera, que nos ha dado muy buenos resultados, por cierto, no solamente en la lucha contra el contrabando, sino en la paz y en la disminución de los delitos que se registran en la frontera, sobre todo los homicidios, han bajado sustantivamente. Y bueno, esto nos ha permitido a nosotros, bloquear la hemorragia, utilizando el mismo término que el presidente Nicolás Maduro ha usado, de toda esa cantidad de insumos y productos venezolanos yéndose al otro lado de la frontera. Medicinas, medicamentos, material estratégico, combustible de todo tipo. Todo se lo quieren llevar, el plástico, absolutamente todo. Entonces, ahí hemos diseñado una estrategia que fue aprobada por el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde hemos establecido, un estratagema territorial
para bloquear en diversas líneas hacia el interior del país y desde la frontera para evitar que ese flujo de productos se vayan al otro lado de la frontera, pero más allá de eso es el esfuerzo conjunto, colectivo de todo el Estado Nacional, de todo el Estado venezolano y sus instituciones para armar una estructura bien coordinada y articulada para hacerle frente al contrabando de extracción. Y a esta altura de esa lucha contra el contrabando de extracción, ¿qué certeza tienen ya de algo que se había denunciado de la vinculación del contrabando con otros fenómenos como mafias relacionadas con el narcotráfico, con el paramilitarismo? Sí, no, efectivamente, el contrabando no actúa por sí solo. El contrabando actúa acompañado del paramilitarismo. Y lo hemos vivido pues en la frontera, como dice el presidente Maduro, le hemos visto el rostro al la verdadera estructura criminal que opera en la frontera, con participación de personas de ambas partes de la frontera, de Colombia y desde Venezuela. Nosotros hemos actuado allí con mucha contundencia porque bueno, lamentablemente funcionarios del Estado también entran en la corruptela, se enquistan allí en las instituciones y favorecen el contrabando de extracción. Nosotros hemos puesto, por ejemplo, a orden del Ministerio Público una cantidad importante de efectivos de la Fuerza Armada, hay que decirlo con mucha responsabilidad, y así también efectivos de otras, funcionarios de otras instituciones. Es decir, pues que la lucha es frontal, sin enmascaramiento, sin estar desviándonos por caminos o por las ramas. Es frontal y ha dado resultados, ha dado muy buenos resultados. El paramilitarismo, por ejemplo, bueno, nosotros hemos recibido hostigamiento en nuestros puestos fronterizos, pero específicamente por la actuación de la Fuerza Armada contra el contrabando. Ha sido una lucha nada fácil, ha sido una lucha pero muy importante, con resultados que están a la vista, pero con riesgos que hemos tenido que asumir, incluso heridos hemos tenido en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a lo largo de la línea fronteriza con Colombia. Hace unos días se desarticulaba una numerosa banda de paramilitares en la frontera, pero le quería preguntar, ¿todavía el paramilitarismo sigue siendo un peligro para Venezuela? Sí, por supuesto que sí. Y no solamente en la frontera, sino es la técnica, son las técnicas, las formas importadas que se han querido trasladar a Venezuela para producir violencia, pues. La técnica paramilitar, propia, paramilitar, colombiana, que ha querido traspolarse a territorio venezolano. En la frontera es una lucha constante, pero aquí también en el interior del país hay que prestarle atención y nosotros estamos actuando con mucha cirugía con todos los organismos de seguridad y ahora en el marco también del sistema de protección popular para la paz. Un sistema que se ha venido articulando con todo lo que existe, pero para ser más eficiente, bueno, elevando los niveles de coordinación para darle mayor respuesta al pueblo de Venezuela. Ministro, y retomando esta idea que usted planteaba anteriormente de cómo estas sanciones que pretende aplicar Estados Unidos contra Venezuela podrían responder también a un intento de alimentar esas protestas violentas en Venezuela, ¿cuál es la situación actual hoy en el país? Por lo que vemos en Caracas, se vive tranquilidad, la gente está saliendo a disfrutar la Navidad, pero ¿es eso una realidad en todo el país? Sí, como te dije, esto pudiese ser una estrategia para inhibir la institucionalidad del Estado. Y yo creo que no lo van a lograr. Bueno, no lo van a lograr. Nosotros sabemos, pues, el nivel de actuación, de responsabilidad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de todas las instituciones del país. Esto puede ser una estrategia para inhibir a toda la institucionalidad ante posibles escenarios violentos. Pueden ser ahora o pueden ser después, pero en el futuro cercano. Ahí estamos trabajando con todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado están actuando con mucha firmeza, con mucha contundencia. Estamos procesando información y bueno, aquel que pretenda incendiar nuevamente el país va a conseguir una respuesta contundente por parte del Estado venezolano. Ministro, ¿y cuál es su mensaje a los venezolanos, a las venezolanas, ya en este momento que termina el año? Le digo al pueblo de Venezuela que tenga confianza en sus instituciones, que vea el futuro del país con optimismo,
Las coyunturas, las adversidades hay que superarlas y crecernos en ellas. Nosotros tenemos la fortaleza moral para hacerlo. Hay un pueblo consciente, un pueblo que despertó, un pueblo que tomó esta Constitución para sí mismo, para su crecimiento, para su autodefensa y para la defensa del Estado venezolano. Nosotros tenemos grandes fortalezas y esa fortaleza no es otra cosa sino la conciencia que tenemos en ese binomio cívico-militar de lo que significa la patria y de la dirección y el rumbo que lleva Venezuela. Tenemos un plan de desarrollo, tenemos un azimut, una orientación, tenemos dirección, hay liderazgo en el pueblo, en sus instituciones, hay unidad en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hay fortaleza moral en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hay cohesión y hay mucha conciencia. Así pues que yo le digo al pueblo de Venezuela que disfrutemos todos en el amor de Dios y bajo este acontecimiento universal que vamos a celebrar en los próximos días, que es el nacimiento de Jesucristo, en lo que nos regocijemos en su amor y que celebremos nuestras Navidades en paz, en familia, en perfecta hermandad, en unidad nacional y que recibamos el 2015 con mucho vigor, con mucha fuerza para hacerle frente a todo lo que venga, pero siempre preservando la unidad nacional y el gentilicio venezolano. Y por supuesto, reafirmando lo que dice la Constitución en materia de derechos humanos. Nadie nos lo va a quitar. Es un legado del comandante Hugo Chávez, plasmado en nuestra Constitución, hecho ley y que el pueblo la tomó para sí. O sea, que nadie va a venir a engañarnos e imponernos o calificarnos desde el punto de vista de la actuación que tiene el Estado en materia de derechos humanos. ¿Y qué le diría entonces a esos que pretenden calificar a Venezuela, que pretenden sancionar a Venezuela? Que no observen a Venezuela desde otras latitudes, ni por la televisión, que vengan a Venezuela, recorran las calles y vean la realidad de un país, sobre todo en respeto de derechos humanos. ¿Cuántas comparaciones pudiésemos hacer nosotros antes de esta Constitución y después de esta Constitución en materia de derechos humanos? Una Constitución que ha reivindicado los derechos humanos en todas sus dimensiones y en todas sus generaciones. Primera, segunda, tercera generación de derechos humanos. Una Constitución que no ha hecho sino fortalecer al Estado para, bueno, hacer letra viva los fines esenciales de la nación, que no es otra cosa sino el respeto a la dignidad y a la vida del ser humano. Allí estamos nosotros conectados, sin vacilaciones y muy conscientes del deber que tenemos como instituciones del Estado y como Estado mismo. Gracias, ministro, por compartir estas reflexiones con Telesur. Agradecido por compartir estos minutos acá en esta televisora internacional. Conversábamos con el ministro para la Defensa de Venezuela, general en jefe Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela. Buenas tardes.